El concepto de sociedad supone la convivencia de individuos de manera organizada, implicando cierto grado de comunicación y cooperación, caracterizada por los intereses en común y preocupaciones mutuas que comparten los miembros. Hoy conoceremos la sociedad de las plataformas, un término que hace énfasis en la relación entre las plataformas y las estructuras sociales en las que vivimos. Pero las plataformas no solo reflejan a la sociedad, sino que éstas producen las estructuras sociales en las que vivimos. El surgimiento de las plataformas digitales es aclamado como el motor del progreso económico y la innovación tecnológica, pero debemos reconocer que como parte integral de la sociedad, las plataformas constantemente dan origen al desarrollo de conflictos de intereses en varios niveles, tales como las disputas entre las ganancias privadas y el beneficio público en una sociedad donde casi todas las interacciones se dan a través de Internet. La promesa de las plataformas es ofrecer servicios personalizados que contribuyen a la innovación y al crecimiento económico, mientras que evitan exitosamente organizaciones, reglamentos y gastos innecesarios. Las plataformas se dividen principalmente en dos ramas: infraestructurales, que forman la base para la construcción de otras plataformas, y aplicaciones, incluyendo un número creciente de otros servicios a un sector o nicho en particular. Como ejemplo, tenemos a la GAFAM, mejor conocidos como los cinco grandes o Big Five, y estos se benefician cada vez más de las plataformas sectoriales, las cuales hacen referencia al nicho para el que son creadas, como salud, educación, transporte y las organizaciones de noticias. Las plataformas perfilan personas individuales y en grupos al recopilar y procesar automáticamente datos de usuarios, y aunque las plataformas parezcan neutrales, conllevan valores ideológicos, y aunque parecen locales, impactan globalmente. Las plataformas actúan como mediadores con usuarios y clientes. Este sistema les ofrece comodidad a cambio de sus datos. Los usuarios pierden el control sobre los datos que generan en las plataformas, datos que adquieren valor económico al ser vendidos a terceros para generar servicios personalizados como la publicidad personalizada en tiempo real. El ecosistema de las plataformas parece servir al poder público, pero es casi completamente corporativo y capitaliza los datos de la sociedad y las prácticas socioculturales de esta, apropiándose de las formas de enseñanza y aprendizaje basadas en datos en el sector educación, en la regulación del sector del transporte, en las investigaciones en el sector salud y la producción y estructuras en el sector de las noticias. ¿Y quién regula sus prácticas en la sociedad? La legitimidad pública en las plataformas responde a opiniones públicas y reacciona a las demandas legales o regulatorias ajustando sus políticas. Se necesita una mejor comprensión de cómo los flujos de datos refleja, construye y promulga valores públicos. Aun cuando los términos de servicio de las plataformas son el instrumento que gobierna sus relaciones con usuarios, socios, clientes y otros, se requiere de una reglamentación adicional para ajustar el sistema a los valores públicos. La gobernanza democrática se basa en una vigilancia continua de estrategias por parte de la gran infraestructura. La privacidad y la transparencia de datos no existe. Los marcos regulatorios actuales no están preparados para abordar cuestiones relativas a la mercantilización de las recopilaciones de datos. Los gobiernos deben definir una estrategia hacia los sectores públicos que tradicionalmente ven por el bien común, como la educación y la salud, una estrategia intersectorial integral hacia la plataformización del transporte y la educación, entre muchas otras áreas. Los organismos locales, nacionales y supranacionales tendrán que ser a la vez protectores y promotores de los valores públicos y del bien común. Evidentemente, necesitan proteger los valores públicos actualizando los marcos legislativos y los instrumentos de reglamentación pertinentes.